Pues como decía, hermanos, en esta mañana el mensaje gira alrededor de la vocación y llamamiento de Pablo, y podemos comprender como una visión general que Pablo tenía una misión en la cual estaba embarcado, pero era una misión de hombres. Era tan celoso su celo por su religión, era tan devoto, tan fariseo en lo que hacía, que el celo le llevó a perseguir a aquellos que son del camino, como hemos leído, creyendo que hacía un bien a Dios. Por lo tanto, la primera misión que Pablo tiene es una misión venida de hombres, que nada más que trae sufrimiento, solamente trae maltrato, y como también recordaréis, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles, él consintió con la muerte de Esteban, primer mártir. Sin embargo, en este encuentro que tiene con Jesús, la misión es totalmente distinta. Ahora tiene otra misión, pero es una misión que viene de lo alto, de Jesús, de arriba. Una misión con propósitos muy concretos. Le hemos titulado, ¿verdad?, el verdadero servicio a Dios, porque hay gente que creen que está sirviendo a Dios y se sirven a sí mismos, o sirven su propia religión. Si no hay un encuentro personal y verdadero con Jesucristo, si Cristo no te da una misión, pues hay personas y hombres y mujeres, ¿verdad?, que se encaminan en lo que se llama la religión o el verdadero cristianismo, el verdadero servicio, ¿verdad?, a Dios. El texto que hemos leído nos encontramos precisamente con esto que estamos diciendo, ¿verdad? Saulo llega hasta Damasco para capturar a los cristianos y traerlos hasta Jerusalén. Y lleva las cartas del Sanedrín. Tiene autoridad de hombres para perseguir, para maltratar, para consentir y para traer a Jerusalén a aquellos que, según él entiende, ¿verdad?, no son hombres y mujeres que practican la verdadera religión de Dios. En el camino Jesús le intercede, le detiene y le cambia la misión que tiene. Antes su misión era de naturaleza humana y ahora su misión va a ser de naturaleza divina. Esto no perdamos de este objetivo, ¿verdad? Esto es muy interesante. Pero por su necedad, por su pecado, se queda ciego durante 3 días. Ananías es enviado por el Señor para que se encuentre con Pablo, y en ese encuentro Ananías le cuenta lo que el Señor también le ha revelado a Ananías. Como que Jesús le ha dicho que vaya porque este es un instrumento escogido para mí. Le impone las manos, se le abre los ojos, recibe el Espíritu, se bautiza y comienza, ¿verdad?, a compartir y a hablar sobre su propia experiencia. Por lo tanto, estamos hablando de la conversión y también a la vez del llamamiento de Saulo a Pablo. Creyendo que servía a Dios, se encontraba sirviendo a los hombres. Cuidado, que su celo mal enfocado le llevó a una misión errónea. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que maltrató a muchos en Jerusalén, incluso consintió, como hemos dicho, en la muerte de Esteban. Sin embargo, Jesús, como estamos diciendo, le detiene y le da una misión conforme a los propósitos de Dios, que son totalmente distintos. Así que al pensar en la vida y comportamiento de Pablo, en este encuentro, podemos también pensar que cuando escribe en otro momento, nos llama mucho la atención cómo él también se expresa. Primera de Corintios, capítulo 1, del 26 al 31, yo solamente leeré unas partes de este texto, donde él dice: hermanos, mirad por vuestra vocación, que no sois muchos entendidos ni sabios, sino que lo necio y lo vil del mundo Dios escogió. Así como se sentía él, ¿eh? Después de su conversión, él se había dado cuenta que era un necio y un vil. Y esta situación sobre Pablo nos hace entender que hay personas, como estamos expresando, ¿verdad?, que creen servir a Dios, pero se están sirviendo a sí mismos, o a su causa, o a su religión. Cuidado. Por lo tanto, existen 2 tipos de personas: las que sirven a Dios buscando la honra de Dios, y las que sirven creyendo a Dios, pero buscando su propia honra. ¡Cuidado! Personas que actúan conforme al llamamiento de Dios. Y las personas que actúan conforme al llamamiento de Dios reconocen su condición pecaminosa. El orgullo y la altivez imperan, ¿verdad? Y muchas personas
¿verdad? Tanto el orgullo como el altivez le llevan por caminos derroteros que se creen sirviendo a Dios, pues se están sirviendo. Así que, lamentablemente, puede existir personas en lugares de responsabilidad colocadas por los hombres y no por Dios. ¿Recordáis el caso de Saúl y de David? Ahí tenemos una referencia, ¿verdad? Dos preguntas que Saulo le hace a Jesús. La primera, versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda, versículo 6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pues alrededor de estas dos preguntas, ¿verdad?, está todo el sermón en esta mañana. Y estas dos preguntas que encontramos, que son de Pablo, ¿quién eres, Señor? Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Son dos preguntas que también van muy relacionadas con dos preguntas que vamos a contestar, que son las siguientes. ¿A quién servimos y para qué servimos? Primera pregunta tiene relación con la pregunta de Pablo, la primera, versículo 5, y la segunda pregunta tiene relación con la segunda pregunta de Pablo en el versículo 6. Así que vamos a responder a estas dos preguntas, pero antes, ¿verdad? Antes vamos a pensar en estas dos preguntas que lleva a cabo Pablo, ¿verdad? Versículo 5. Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y cómo le contesta el Señor? Le dijo Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Interesante. ¿Qué cosa más interesante encontramos en el versículo 5 y en el versículo 6? El término en griego es Kyrios, versículo 5. Y el término en griego en el versículo 6 es Kyrios. ¿Sabéis que ese término griego en el versículo 5 tiene un significado distinto que en el versículo 6? Interesante, ¿no? Quiero traeros a colación lo que hablamos el domingo pasado. Cabeza, el hombre es cabeza y Cristo es cabeza del hombre. Recordamos que dijimos que cabeza es un término que tiene un significado, ¿verdad?, con varias acepciones. Y aquí pasa lo mismo. La misma palabra con dos acepciones distintas. No significa lo mismo. La primera, Kyrios, significa que Saulo está diciendo un reconocimiento de quién es el que me está a mí hablando. El término Señor es un reconocimiento honorífico. Pero el segundo, que ya el Señor ha dicho, yo soy Jesús. Otros textos le dirán, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Veis el segundo Kyrios? Le dice, Señor, reconociéndote ya tu autoridad. ¿Qué quieres que yo haga? O sea que, si vuelvo al mensaje del domingo pasado ya lo que confirmo es que una misma palabra, en un mismo contexto, dos cosas distintas. Se confirma lo que dijimos, volvamos aquí. La misión de Saulo era perseguir, ¿verdad?, la iglesia de Dios, y es enviado para esta obra por el Sanedrín. Pero él, que se creía enviado por Dios, era enviado por los hombres. Pero Cristo, que le hace reconocer su nombre, yo soy Jesús de Nazaret, y también la misión contraria a la que llevaba, es ahora cuando Saulo está escuchando el nombre de Jesús de una manera distinta. Tanto Saulo como los creyentes judíos y los judíos de Jerusalén sabían quién era Jesús de Nazaret, porque aquel hecho notorio de su muerte era conocida por todos. Y ahora Pablo está escuchando desde el cielo una voz que le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Este acontecimiento, ¿verdad?, que estamos narrando, que se narra, es un hecho verificable, es un hecho que ocurrió y que Pablo se quedó ciego. La segunda pregunta, Señor, versículo 6, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le contesta, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer, versículo 6. Así que encontramos en este momento que Pablo está reconociendo, cuando le pregunta, en la segunda ocasión, a este Jesús de Nazaret, en el contexto, si leemos el capítulo 9 completo, solamente hemos leído algunos textos, podemos ver también cómo Pablo hace referencia a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías. Lo identifica a este que se ha parecido, una voz audible desde el cielo, como Jesús, y como el Mesías, y como el Hijo de Dios.
Nuestra historia. Vale, estábamos aquí, ¿verdad? ¿Quién es el Señor? Esta sería lo que hemos comentado. Nuestra historia. ¿Verdad? Estas preguntas que Pablo hizo a Jesús nos recuerdan a nosotros mismos estas dos preguntas. ¿A quién servimos y para qué servimos? Hermanos, ¿a quién estamos sirviendo? Si hemos tenido un encuentro personal y verdadero con Jesús, mejor dicho, si Jesús ha tenido un encuentro personal y verdadero contigo, estás sirviendo a aquel que se te ha revelado. Esto es algo muy importante y muy grande, ¿eh? ¿Por qué eres cristiano? ¿Cómo has escuchado la voz de Dios? Uno es cristiano porque se convence de su estado en el cual se encuentra y escucha de alguna manera cómo Dios le está llamando a que reconozca su condición y a que viva de manera distinta, llamada la conversión o el arrepentimiento. Pero también en la Escritura encontramos que no solamente Dios llama a las personas como llamó a Pablo, hay también otros llamamientos muy distintos que Dios también lo utiliza para la misma objetivo, que las personas reconozcan que esta gracia de Dios que cuando se manifiesta cambia y transforma tu vida en la totalidad de tu ser. Recordamos a Nicodemo, Juan capítulo 3, un hombre que vino de noche buscando a Jesús para una respuesta, tenía dudas y el Señor le habló y tuvieron una conversación y se fue sin haber reconocido a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Sin embargo, al final del capítulo de Juan, creo que el 20, encontramos a Nicodemo junto con José de Arimatea yendo por el cuerpo de Jesús. Se había convertido en un discípulo. Era una persona que efectivamente se había convertido a Cristo. Un inciso, esto es interesante, ¿verdad? Es interesante lo que viene ahora, ¿no? O sea, Jesús predicando y la gente no se convertía. Hermanos, cuando hablamos de Jesús, responde que el problema no está en nosotros, está en la persona, en el oyente, en el receptor, que no quiere saber nada de Dios. Si mismo Jesús le habló a Nicodemo y el hombre no aceptó lo que le estaba diciendo, no entendía. ¿Cómo puede un hombre mayor, siendo viejo, entrar en el vientre? Porque dice Jesús que tengo que nacer de nuevo. No entendía nada, ni papa. Más tarde reflexionó y lo entendió, que este Jesús que le había hablado de noche era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordamos también el etíope, ¿verdad? Felipe, por el Espíritu llevado, Hechos capítulo 28, le habla y está leyendo las Escrituras, Isaías capítulo 53. Felipe entonces, porque está hablando del Cordero, que enmudeció, no abrió su boca, fue llevado al matadero, entiende lo que lee, ¿no? Si nadie me lo explica. Y Felipe, abriendo su boca, le explicó desde este texto, llegando a Jesús, que Jesús era la figura de este Cordero, ¿verdad? Y le presentó a Jesús, y él dijo, yo creo, Jesús, que es el Hijo de Dios. ¿Hay algo que impida que sea bautizado? Y se bautizó, ¿veis? Cómo también Dios utiliza también otros mecanismos, la palabra. Primero el testimonio, diríamos, y esta sería la palabra. Dios utiliza distintas formas para que la gente vengan a los pies de Jesucristo, reconozcan su amor y su misericordia. Así que aquí lo encontramos, ¿verdad? Nuestra historia. ¿A quién estamos sirviendo? Servimos al que se nos ha revelado. Servimos al único Dios verdadero, no hay otro. Aquel revelado es el único Dios verdadero. Y el único Dios verdadero que se ha revelado lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1, ¿verdad? La máxima, Dios hablando en otro tiempo y en otros momentos por los profetas, en este momento ha hablado de su Hijo. Es la máxima revelación, Jesús. Es la máxima revelación que tiene cualquier ser humano para encontrarse con Dios. El mayor, diríamos, ¿cómo diría yo esta frase? El mayor milagro que puede ocurrir en la tierra es que una persona, hombre o mujer, pueda reconocer en su corazón el señorío de Jesús como Señor y Salvador. Recordad que en la Escritura encuentra que el Señor es Señor de vivos y de muertos. Recordad que en la Escritura también nos dicen que Filipenses capítulo 5, que va a llegar el momento cuando Cristo regrese que todos van a confesar que Jesucristo es el Señor. Recordad,
Aquí el texto es muy importante. Todo hombre y mujer va a reconocer que este era Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Pero aquella confesión no es para salvación. La salvación está aquí y ahora. Quien reconoce a Jesús como Señor y Salvador tiene vida eterna. Quien rechaza a Jesús como Señor y Salvador está condenado. Porque Cristo no envió a su Hijo para condenar al mundo. Juan 3, 16, 17. Dios nunca ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y para que el mundo sea salvo por medio de Él. Que nadie nos cuente de que Dios condena al ser humano. No, no, no. Dios quiere salvar al ser humano. Quiere salvar al ser humano. Así que Dios se ha revelado completamente por medio de su Hijo. Por lo tanto, no servimos una religión. No servimos una filosofía. Servimos a un ser. A una persona. Escuchadme bien estas palabras. Servimos a una persona que se llama Jesucristo. Ah, pero Dios no es espíritu y verdad. Sí, pero Dios se manifiesta en tres personas. Tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Servimos a una persona. Cuando hablamos de persona, no es una persona física. Aunque Jesús de Nazaret es una persona física. Servimos a un Dios que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad? Seguimos a un Dios que tiene carácter, que se manifiesta, lo vemos en el Antiguo Testamento, con rasgos antropomórficos para que lo entendamos, y se nos revela como un padre. Un padre que quiere a sus hijos ayudarles, y si algún hijo rebelde se desvía, como Jesús de Nazaret contó esa historia, ¿verdad? Busca la oveja perdida para traerlo de nuevo, para que reconozca su condición como el hijo perdido. En la casa de mi padre, muchos trabajadores hay, y yo estoy aquí malviviendo, he pecado contra Dios y contra mi padre. Muy interesante, ¿eh? Reconoce, he pecado contra Dios y contra mi padre. Volveré a mi casa. Y el padre, ¿qué es lo que hace? Lo recibe con los brazos abiertos. Y el hijo mayor se enfada. Este hijo estaba perdido y ha vuelto a la vida. Alegraros con él conmigo. ¿Veis lo que está ocurriendo? Este es nuestro Padre que se manifiesta con estos rasgos tan poderosos, tan atrayentes, que son irresistibles. Así que cuando el Señor se revela a una persona, la persona cambia su vida totalmente. Y por lo tanto reconoce su identidad y el propósito por el cual es llamado. ¿Para qué servimos? Segunda pregunta. ¿Qué quieres que haga, Señor? Le dijo, ¿verdad?, Pablo a Cristo. Pues tú espera que te voy a decir qué es lo que va a hacer. Llegó Ananías y le dijo, bueno, el Señor me ha manifestado y me ha dicho que tú vas a ser un instrumento en manos de Dios, para llevar el mensaje a los gentiles, a los reyes, también a los israelitas. ¿Ve? Tiene un propósito. Claro. ¿Para qué servimos? Servimos para llevar el nombre de Cristo a otros. Dios te llama no para que disfrutes de la salvación y de una relación de un padre y un hijo, sino te llama para que le sirvas en su nombre. Y esta labor es la labor de un testigo. Somos testigos de Cristo por su causa y para su causa y por su honor y para su honor. Nuestra tarea es anunciar el mensaje, es llevar este mensaje, ¿verdad? Por lo tanto, somos embajadores. Tenemos un mensaje que los demás deben de escuchar. Este mensaje tiene un claro contenido. Las buenas noticias de salvación en Jesucristo. No hay otro. Este mensaje que como creyentes tenemos que compartir se puede resumir brevemente, ¿verdad? Cuando hablemos y compartamos y comuniquemos el mensaje de las buenas noticias de salvación, nunca podemos olvidar que en este mensaje debemos de comunicar que Dios ama al mundo. Juan 3:16. No ama lo que el mundo hace, no acepta lo que el mundo hace, no tolera lo que el mundo hace. Pero Dios ama al mundo, ama a las personas que están en el mundo, que son todas pecadoras. Y Dios lo ama profundamente. Y tanto es su amor, que por amor envió a su Hijo unigénito. Ahí estaba el amor práctico de Dios. Porque si Dios ama al mundo, también el mundo tiene que saber que hay un problema. Un problema de relación entre Dios y el hombre. Que le llamamos problema, pero en la Biblia se llama pecado. Cuando tú hablas con alguien y tú hablas del pecado, dice, eso es de la iglesia, eso es religioso, aquí pecado, nosotros no, yo qué pecado he hecho, no suena esta frase, yo qué pecado he hecho, yo qué he cometido, yo soy una persona buena, trabajo, soy sincera, honesta, yo qué pecado he cometido.
Este problema que se llama pecado es la separación del hombre con Dios. Y un pecado que le lleva a la ruina total, presente y final. El destino de los hombres y mujeres que no reconocen su condición pecaminosa ante Dios, el destino es la ruina. Pero hay también una solución, ¿verdad?, que se llama Jesucristo. Es el mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, quien nos facilita, ¿verdad?, el camino a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Juan capítulo 14, versículo 6. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este es el camino. El camino para ir al cielo, para reconocer la vida que Cristo ofrece como Señor y Salvador, está en su Hijo. Para terminar esta mañana. Hermanos y hermanas, el Señor no siempre se muestra de la misma manera cuando llama a alguien para salvación y para presentarle los propósitos divinos que Dios tiene para esa vida. No siempre lo hace de la misma manera. El caso que hemos leído, una manera irresistible, Cristo se mostró, Dios se mostró de manera irresistible a Saulo, tomando conciencia de su condición, reconociendo que quien le hablaba esa voz era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, y enfocándolo ahora en una nueva misión. No salgamos hoy de aquí, queridos hermanos y hermanas, no salgamos de aquí en esta mañana sin reconocer que no somos tan importantes para el mundo. No somos tan valiosos para el mundo. Sin embargo, para Dios, tú eres importante, tú eres de mucho valor. En el mundo, los seres humanos, ahora con la guerra que estamos viviendo, ¿verdad?, nos matamos, nos asesinamos, no les damos sentido a la vida, menospreciamos la vida. Sin embargo, para Dios la vida es sagrada. Para Dios la vida es sagrada. No salgamos de esta mañana sin reconocer que, aunque el mundo nos pueda despreciar, aunque el mundo desprecia la vida, aunque el mundo no valora las vidas de los seres humanos, lo estamos viendo por la guerra que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Sin embargo, Dios sí lo aprecia, Dios sí lo valora. Tú eres muy importante para Dios. Hay una frase favorita mía que la repito, pero no es mía, está acuñada, como sabéis algunos de vosotros. Hay un programa de televisión evangélico que se emite todos los domingos a las 9:45 en la 2. Televisión Española tiene la primera y la segunda, en la 2. Todos los domingos, un programa evangélico, donde se presenta el Evangelio, donde se habla sobre los textos bíblicos y donde también Beni se llama, ¿verdad?, siempre termina con esa frase que yo la he acuñado porque me gusta y a veces la he mandado a alguno de vosotros. Tú vales mucho para Dios. Tú y yo valemos mucho para Dios. Que el Señor esta mañana nos bendiga a todos. Amén.